Buenos días, amigos. En primer lugar, les deseo un hermoso y feliz año 2022. Que este año nuevo se lleve todo lo malo que hemos vivido en el 2021 y que solamente nos traiga cosas buenas que nos llenen el corazón y el alma de alegría y felicidad. Hoy les quiero hablar de la nueva ley de protección animal que ha entrado en vigor el 5 de enero y que hace obligatorio el carné de identidad animal. La ley explica que de esta forma las mascotas pasan a ser miembros de la familia y que con este documento de identidad se podrán tener identificados en el respectivo registro. Nos dice la ley que deberá contener el nombre de la mascota, las vacunas que ha recibido, así como los tratamientos veterinarios y nombre del dueño. Por fin, y gracias a Dios, se está reconociendo que las mascotas son consideradas seres vivos, dotadas de sensibilidad y que no son cosas. Con esta ley se pretende evitar el abandono animal al hacer un seguimiento de cada uno de ellos. También se necesita hacer un curso obligatorio y gratuito para que la persona que adopta una mascota tenga el conocimiento, civismo y responsabilidad suficiente para hacerse cargo de ella y no abandonarla, porque no todo el mundo está preparado para adoptar un animal. Y si no está preparado, es mejor que no la adopte. Los animales no son juguetes ni son cosas, son seres vivos, seres que sienten, seres con alma, seres que nos dan lo mejor de ellos mismos y merecen recibir lo mejor de nosotros. Amigos, así que hasta ahora los animales eran considerados cosas. Me dan ganas de llorar al leer esto, porque no entiendo cómo es posible que almas que tanto cariño y ternura nos dan hayan sido consideradas cosas hasta la puesta en funcionamiento de esta ley. Por otro lado, me alegro de que por fin se reconozca que los animales tienen alma, que sienten y que son maravillosos en nuestras vidas y que hay que protegerlos a toda costa. Por fin, nuestra sociedad da un paso adelante en su formación como seres humanos, pero aún quedan muchos pasos por dar. Nos falta mucho por aprender y para eso necesitamos ser muy humildes y entender y aceptar lo poco que sabemos. Siempre, desde que era una niña, he amado a los animales y los he respetado profundamente. No entendía cómo había niños que podían patear a un perro o hacerle daño a un gatito para divertirse cuando yo no era capaz de pisar ni una hormiga. Siempre me consideré una persona extraña y diferente, porque no era como los demás, porque a mí me dolía lo que otros hacían para divertirse. Fui una niña que siempre estuve muy cerquita de los animales. Los gatos eran algo especial para mí. Siempre había un gatito cerca. Ellos eran mis amigos y yo los adoraba. Tuve una gata que incluso me traía regalos de la única forma en que ella sabía hacerlo. Cuando cazaba, venía y maullaba muy fuerte para que yo supiera que me había traído un regalito. Yo era muy pequeña por aquellos entonces, pero sabía que me estaba dando lo mejor que ella podía darme y por eso, aunque a veces los regalitos no me gustaban demasiado, procuraba no ofenderla y agradecérselo acariciándola.
Por aquel entonces yo debía tener unos 6 años y ya adoraba a los animales. Cuando un perrito se clavaba una espina, siempre acudía a mí y yo se la sacaba. Ya de adulta, mi gatita, antes de morir, pasó algunas crisis y siempre que ocurría venía a mí. Y yo la acariciaba, la consolaba. Hacía lo único que podía hacer, estar a su lado y darle mi cariño. Los animales tienen alma y además es un alma maravillosa y pura. Muchos humanos deberían tener el alma tan pura como la de un animal y así nuestro mundo podría convertirse en un paraíso. Siempre he tenido una conexión especial con los animales. Es curioso lo que me ocurre, pero es así. Siempre fue así. Ellos tienen su propia forma de hablarnos sin palabras. Solo tenemos que estar atentos para saber lo que nos dicen. Tienen un alma tan pura y maravillosa que pueden ayudar a los humanos de muchas formas y nos queda mucho por aprender de ellos. Mi Azulita me enseñó muchas cosas en el tiempo que estuvo conmigo. Me enseñó lo fugaz que es la vida. Me enseñó que cada momento es único y me enseñó el amor incondicional. Hoy le he hecho un carné porque ella ya no está en esta vida y no podrá tenerlo. Pero yo le he hecho un carné con el alma y el corazón y con todo mi cariño. Es posible que ustedes, amigos, esperaran hoy una postal de buenos días, una historia, un poema o un cuento, pero hoy necesitaba expresar y compartir lo que siento en estos momentos y ante esta nueva ley que acaba de salir. Creo que nuestra sociedad está avanzando en humanidad y eso me alegra mucho. Ojalá y que el día que marche de este mundo pueda haber muchas cosas cambiadas, cosas que siempre he pensado que deberían cambiar. Ojalá y que antes de que pase a otra etapa de mi existencia pueda ver y comprender que nunca fui un ser extraño, que mi forma de ser no estaba equivocada y que lo único que ocurría es que al nacer el alma se me volvió sensible a cosas que muchas personas no pueden sentir. He sufrido mucho a lo largo de mi vida por esa sensibilidad y me he tenido que apartar de muchas situaciones. Muchas veces he estado muy sola por ser diferente. Pero amigos, yo no cambiaría mis sentimientos ni mi paz interior por nada ni por nadie. La soledad no es mala, muchas veces es mejor estar en soledad y ser tú misma y no caer en algo que te aleja de tu propia esencia y de tu alma por complacer a otras personas. Solo quería compartir mis sentimientos y también el carné que le he hecho a mi Azulita y decirles que no soporto a las personas que hacen daño a un animal o se burlan de alguien por considerarlo demasiado sensible por llorar cuando se muere su mascota o está enferma, porque para mí los animales siempre han sido parte de mi familia. Porque para mí los animales tienen un alma pura y maravillosa que merece todo el respeto, amor y cariño de los humanos. Muchas gracias, amigos. Cuídense mucho. Feliz año 2022.